¿Qué tal familia? Soy Katy de Pura Vida Tour y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre una casa que me ha llamado mucho la atención y tanto como os cuento lo malo, también os cuento lo bueno. Y esto es una casa que realmente me parece una muy buena oportunidad, me parece un chollo. Es una casa preciosa por un muy buen precio en una zona buena. No sé si tiene algún truco escondido, si hay gato encerrado, ¿no? Como se dice, pero yo la verdad que no lo he encontrado y creo que es una muy buena oportunidad esta casa. Antes de nada deciros que no me paga nadie, no sé quiénes son los propietarios, no conozco los de la inmobiliaria, es decir, no me llevo nada por contaros eso, sino simplemente igual que os cuento casas que realmente tienen algún problema o como habéis visto en el último vídeo algún intento de estafa y tal, pues ya digo, esta casa que os quiero enseñar hoy a mí me parece una ganga, me parece preciosa y como os digo no le veo ningún problema, por lo menos a simple vista, es decir, solo he visto el anuncio, no me he pasado, no la he visto físicamente, no he hablado con la inmobiliaria ni nada, pero bueno. Mirad, la casa es esta que he visto en el Idealista, una casa en Villamar de Abajo. Conozco las zonas, la zona de Salas, cerca de Grado. Es una zona que está un poco apartada ya de lo que es el triángulo de Oviedo, Áviles y Gijón, pero lo bueno que tiene esta zona es que pasa justo por debajo la autovía, la A63, y te lleva directamente al centro de Oviedo. Entonces está un poco lejos en el mapa, pero tiene muy buena conexión. Entonces esta casa que he visto es una casa grande, tiene en total de construcciones de 350 metros cuadrados, tiene una parcela que me ha gustado mucho también de 13.000, casi 13.500 metros cuadrados, 4 habitaciones, 2 baños. Si os miráis el anuncio en sí, pues la vivienda en sí es grande, son 2 plantas de 230 metros cuadrados, 4 habitaciones, 2 baños. Luego tiene una pequeña terraza, luego tiene como un porche de entrada también muy mono, ahora os lo enseñaré. Y luego aparte tiene más construcciones alrededor, tiene una cuadra que también tiene 2 plantas de 50 metros cuadrados y 13 metros cuadrados. Y luego aparte tiene creo que otra cuadra y un hórreo también de 30 metros cuadrados que está muy bien. Toda la vivienda lo ponen en varios sitios, la han ido rehabilitando, le han hecho el techo nuevo, el hórreo, por ejemplo, también la han rehabilitado, pone aquí hace 15 años. Y luego lo que me llama la atención es que la casa pone que está sobre una parcela de 7.500 metros cuadrados y además en el precio de venta se incluyen otras 2 fincas edificables de 4.700 metros y de 1.200 y pico. Si realmente son edificables, es un valor muy importante añadido a esta casa. El precio de esta casa me parece muy correcto por cómo está la casa, el terreno que tiene y dónde está, que son 285.000 euros. Y luego, pues mirando las fotos, la casa es que a mí me gusta mucho, es una casa muy mona, que se ve muy bien, es una casa antigua, pero que parece ser que le han hecho mantenimiento, que la han ido reformando. Aquí fijaos, el terreno que tiene es bastante grande, entiendo que esta es una parte de los terrenos que mencionan, que luego falta más terreno que a lo mejor ya no está en conjunto con la casa. Luego fijaos, eso tiene varias construcciones anexas que en principio también parecen estar en buen estado, no se ve ningún tejado hundido, no se ve nada raro. Casa se ve en los alrededores, también es lo que digo, es una zona rural tranquila, se ven casas, no se ve nada raro aquí en las fotos, no se ve ninguna, yo qué sé, ni ninguna granja, ninguna torre de alta tensión, tampoco. Aquí enseñan un poco los terrenos. La verdad que se ve bien. Luego aquí es eso, tiene el porche este de la entrada, que se ve muy mono, se ve el techo, no sé si es el techo o falso techo, se ve muy bien por toda la casa que es todo de madera. Se ve que las puertas y los marcos, por ejemplo, están nuevos. Las ventanas también ponía que están nuevas con Climalit. Luego fijaos en las vigas antiguas,
de la casa. El techo realmente se ve que es el antiguo de la casa, pero también la han ido reformando, han tratado las vigas, se ve que están las vigas con tratamiento. Aquí fijaos el detalle de la puerta es nueva, el marco es nuevo, se ve todo en muy buenas condiciones, las ventanas también se ven muy bien, se ven bastante nuevas, ya digo, ahí ponía que eran de Climalit. Por dentro la casa se ve muy bonita también, con pintura nueva, no se ven tampoco manchas de humedad, no se ven grietas, no se ve nada raro. La cocina, bueno, no es de última generación ni lo más moderno, pero se ve correcta también. Luego por detrás tiene como una pequeña terracita que también es muy mona, que tiene muy bonitas vistas. Las habitaciones no, ya digo, no se ven grietas, no se ven humedades. El baño, bueno, no es de mi estilo, pero está bien también, es correcto. Otra habitación, todo el rato se ven estos techos de madera que la verdad que a mí me gustan, son bonitos, serán falsos techos, pero bueno, está muy bien. Fijaos que está todo bien colocado, está todo, no sé, a mí me gusta el suelo de parquet. No se ve o se sabe que es una casa más o menos antigua, pero la verdad que la han ido reformando muy bien y que la han mantenido muy bien. Otro baño en la parte de arriba, que tampoco, bueno, sí, se podía hacer más bonito, pero está bien. Esto me parece que es como una buhardilla o algo, que será el bajo techo, que digamos la parte de arriba de la casa, un espacio más que tiene. Aquí se ve la puerta que va como al prado, que tiene salida directa a tu prado. Luego aquí debajo de esta terracita tienen como otro espacio de almacén. Fijaos, las vigas sí son antiguas, pero tampoco se ven muy mal, no están muy podridas, no están tampoco llenas de carcoma, tienen su edad, pero se ve bastante intacto todo esto. Luego pues tiene el hórreo también está muy bien, se ve muy bonito, no se está cayendo, no está en ruinas ni mucho menos. Esto entiendo que es como otra construcción que tienen, que ponía ahí que era tipo almacén. Esta es otra construcción que ponía que tenían ahí, que entiendo que es como un pajar o algo que tenían, que también, a ver, no es de lo más moderno, pero se ve intacto, no parece que se esté cayendo a trozos. El techo aquí, lo que sería el suelo de parte de arriba, también se ve bastante bien. La casa en sí parece que esté en bastantes buenas condiciones de mantenimiento y a nivel estructural. Estos son un poco los alrededores. Otra vez supongo que este es otro terreno que venden también con la casa. Y bueno, luego si nos vamos al mapa, tampoco sale el sitio exacto, pero lo he encontrado bastante fácil. Mirad que es esta casa de aquí. Es esta casa de aquí. Si miramos aquí los alrededores, es una zona normal, hay casas, hay bosque, hay naturaleza, está bastante bien. Luego en el Street View tampoco he visto nada raro, de hecho se ve aquí el camino en la parte de atrás, que parece un camino donde pasan 2 coches al día. No se ve tampoco nada raro aquí en los alrededores de la casa. Se ve que las fotos que han hecho cuadran con lo que vemos aquí. Es realmente el estado que se ve en las fotos parece que es el correcto, porque esto a veces también se meten ahí el Photoshop y luego tú lo ves en vivo y no tiene nada que ver de lo que veías en las fotos. Y lo único que he visto es que ya vas para mí bastante lejos. Esto de aquí es una pequeña cantera. No tiene nada que ver con la cantera que vimos en el último vídeo, que era algo gigante. Es pequeña y está a bastante distancia. Sí, ¿qué te puede pasar? Que el día de mañana pues se vayan comiendo todo esta montaña y llegan hasta el lado de tu casa. Eso ya no lo sé, pero para mí ahora mismo esta cantera no sería un problema. Luego fijaos lo que os he dicho, aquí está la casa y aquí abajo está la autopista, la autovía, perdón, la A63, que ya digo que va directo hasta Oviedo. A ver si os lo puedo enseñar, fijaos, es esta de aquí, pasa aquí por Grado, Trubia y llega directamente a Oviedo. De aquí hasta el centro de Oviedo, lo he mirado, son exactamente 30 minutos, con lo cual
no me parece tanto, sobre todo como siempre, los que venimos de fuera, los que venimos de Barcelona o Madrid, pues la verdad que esas distancias de 30 minutos por autovía no es un problema. Ya digo, no he visto nada raro, menos la cantera, pero ya digo, no creo que se escuche mucho. Y luego también la he buscado en el catastro. Mirad, esta es la casa en el catastro, que es la casa con el hórreo y tal. Una de las parcelas, supongo que luego, como pone el anuncio, habrá alguna parcela más, no sé si de aquí alrededor o de atrás o algo. Y a ver, que os lo pongo así para que lo veamos tipo satélite. Y bueno, aquí otra vez mirando tampoco veo nada raro, no veo caminos de servidumbres que atraviesen, no se ve nada por este estilo. Y luego pues mirando la casa en sí, el informe sobre las parcelas, se ve la parcela, sí que es verdad que aquí pone 5.700 metros cuadrados, en el anuncio eran 7.000 y pico, pero no sé si, porque hay falta alguna parcela que está al lado o algo, y luego pone pues eso, que la parcela en sí es agraria, que es lo típico, y luego sale el conjunto de las construcciones como residencial con un total de la superficie construida de 327 metros cuadrados. Entonces, si entramos aquí, la verdad que esto también me da bastante tranquilidad porque aquí aparecen absolutamente todas las construcciones, almacén 1, 2, 3, 4, 5 almacenes y la vivienda pues 3 plantas o bueno, todos los en total son pues mirar 142 metros cuadrados de la casa que aparecen aquí en el catastro. Siempre es lo que digo, el catastro nos da una idea, nos da una indicación, pero no es del todo fiable y siempre lo que manda es el registro. Pero de que todo esto ya aparezca en el catastro ya me da bastante seguridad de que también probablemente esté bien inscrito en el registro. Ya digo, no lo sé porque no pido más papeles, no he contactado con esta gente ni nada, pero bueno, esto es una tranquilidad más que me da pues viendo que por lo menos en el catastro ya parece que esté también todo correcto. Resumen, pues la verdad que por lo menos de momento no le veo nada raro a esta casa. Me parece una muy buena casa, muy bonita, mucho terreno, incluso si es verdad lo que ponen con terreno edificable, incluso el día de mañana alguna parcela se podría vender, es para hacer algo de dinero. El precio me parece muy correcto, incluso casi demasiado barato para la zona donde está, para el estado en que está la casa y con tanto terreno, la verdad que el precio me parece muy justo. Ya le digo, yo lo he visto, me llamó la atención, porque además la casa, mi estilo me gusta mucho, con el terreno y tal, y es lo que digo de momento, yo no lo he visto nada raro, que no lo sé, ya digo, no la he visto en persona, no he hablado con la inmobiliaria ni nada, pero bueno, para ir mirándola sería una buena oportunidad, yo creo. Y nada, contadme si ya la habéis visto, si a lo mejor alguien incluso ha ido a verla en persona, que tengo mucha curiosidad. Si alguien sabe algún detalle más, contádmelo, que me gustaría saberlo. Y nada, familia, aquí lo dejamos para hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos y dale a like. Un abrazo.